También tenemos las tijeras para tela especialmente, no para papel, es para tela. Los diferentes tipos de alfileres. Yo les recomiendo estos que tienen en la cabeza de colores, que son muy grandes. O la de modista, podemos ver que no tiene la cabeza, pero son largos. Porque estos sí son más económicos, pero tienen su contra de que a veces se oxidan o son muy grandes y hacen orificios a la tela, o sea, depende el tipo de tela que ustedes van a utilizar, pero también los pueden utilizar con ciertas medidas de cuidado, que no se te oxiden, que ¿cómo se llama? Que no te piquen la tela, o depende de tu tipo de tela, debes de saber qué tipo de alfileres utilizar. Tenemos también el lápiz que podemos utilizar para marcar la tela, la greda que no mancha, y a veces usan la pluma, que esa de preferencia no la utilicen, nomás les hago hincapié de que pueden utilizarla siempre y cuando la tela sea muy oscura, pero en la medida de lo posible evítenlo. Es más común el lápiz y se mancha menos la tela, y la greda que con el lavado se quita. Es una greda de jabón que marca en blanco y que después, como es jabón, pues se quita cuando la laves. Y la cinta métrica, que es muy importante, la cinta métrica para medir cuando tú cortas, ¿sí? Tenemos también aquí los moldes, los diferentes tipos de molde, como aquí por ejemplo estamos viendo que en este modelo es una talla de niña 14, tenemos la espalda, tenemos el delantero, tenemos el cuello y tenemos la manga. Si se fijan, todos tienen hilo de la tela. ¿Para qué? Ahorita les voy a explicar cómo se cortaría, cómo se acomodan los moldes de acuerdo al hilo de la tela, ¿sí? Todos llevan su hilo de la tela, que es muy importante que lo tengan tanto en sus moldes, para que a la hora de cortar vean que deben de cortar paralelo, ¿sí? Ahora vamos a retirar este material para acomodar las telas. ¿Cómo se van a acomodar las telas? Bueno, vean, por ejemplo, que es tela estampada, yo la puse enrollada para que ustedes vieran que este es el ancho de mi tela, ¿sí? Esta es una tela estampada en ambas direcciones. Esta parte de aquí es el hilo de la tela. Si ustedes se dan cuenta, es un hilo que la orilla tiene como pelitos y también tiene orificios, como si estuviera picada con alfileres, ¿sí? En el estampado podemos distinguir con facilidad lo que es el revés de la tela. ¿Por qué? Porque el estampado más intenso es el delantero, y el estampado que es más claro, se van a dar cuenta cuál es el revés y cuál es el delantero, ¿sí? ¿De qué lado vamos a cortar la tela? Siempre del lado del revés. Aquí tenemos nuestro molde, que este es molde delantero. Como el estampado está en ambas direcciones, vamos a poder poner este molde. Mira, si se fijan, también tiene letras. En algunas telas tienen letra, otras no. En esta ocasión tiene todo, tiene piquetes, tiene pelitos y tiene letras. Entonces ponemos nuestro molde así, de esta manera, y colocamos aquí, que es doblez de tela, en la orilla de la tela que ya va doblada, para que después cuando cortemos la tela nos salga completo nuestra pieza, como aquí se ve en este molde. Este molde es papel Crepsena. ¿Qué pasa con el molde Crepsena? Bueno, que no necesitamos alfiletear el molde a la tela, porque podemos hacer la marca con la greda. Si ustedes se fijan aquí, nosotros colocamos la greda, marcamos nuestro molde, ¿sí? De un modo que se acomode derechito, y lo acomodamos de esta manera, le damos forma, todo el contorno de nuestro molde, y como les digo, podemos, como es tela que tiene en ambas direcciones el estampado, podemos poner el molde de este lado o lo podemos poner al revés, ¿sí? Hacia arriba esto, pero siempre paralelo a lo largo de nuestra tela. Este es nuestro hilo, este es nuestro hilo. Vean, ahora si nosotros quitamos nuestro molde, vean cómo se marcó bien con la greda de jabón. Aquí podemos hacer también una seña, que este es el revés de nuestra tela con ese touch que hicimos. Ahora, yo puedo poner mi molde, como les digo, en otra dirección. Marcamos nuestro delantero, que estas son dos piezas separadas
del delantero, no hay problema que no sea doblez de tela, porque van derecha y izquierda, ¿sí? Igualmente aquí lo podemos darle un X, pero también hay que ponerle una X acá, porque como son dos piezas, y ya sabemos que nuestro molde está marcado, ¿y cuál es el revés? El que tiene la X sería el revés, ¿sí? Ahora, nosotros, para poner la manga, si ustedes se fijan, lo que es la manga que lleva el hilo de la tela, lleva el hilo de la tela en medio de la manga. Nosotros, aquí como vamos a poder poner así, no quedaría chueca la manga. Tenemos que hacer esto. ¿Para qué usamos la cinta métrica? Se usa para medir el hilo de la tela. Nosotros medimos de nuestra orilla hasta el centro de nuestra manga, que es donde está el hilo de la tela, y marcamos, bueno, me está marcando 21 y medio, me tiene que dar acá abajo lo mismo, 21 y medio. Vean, también es 21 y medio, y si no, tomamos el molde y lo acomodamos de modo que me dé la medida que me está pidiendo en la parte de arriba. Deben de coincidir. Y entonces así podemos decir que nuestro molde está paralelo a nuestro hilo de la tela. El hilo está paralelo. Entonces ahora marcamos nuestro molde con greda, que les digo que es más fácil, como es blanca y la tela es oscura. Entonces la greda se marca con facilidad. Y también cuando ya la tengan hecha, se lava y se quita la greda. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer un tachecito que significa que es el revés, ¿sí? Ahora vamos a marcar lo que es el cuello. Vean cómo es el cuello. Este es mi hilo de la tela. Entonces yo no tengo que poder atravesar el molde así. No le afecta mucho al cuello porque no te lo vas a poner en todo el cuerpo y no vas a hacer movimientos, porque si lo pones en el talle atravesado, cuando hagas movimientos se desgarra. Pero si hay un hilo, hay que respetar el hilo de la tela, como les digo. Hay que aprender a los primeros pasos para que posteriormente ya tomemos decisiones que son muy delicadas. Quizás con el tiempo dirían, bueno, en el cuello no le afecta, porque no voy a hacer movimientos bruscos como para que me dé de sí. Y podría poner el cuello así, pero si ya estamos, como ahorita que estamos aprendiendo las bases, que les comentaba la vez pasada, ustedes guíense por lo que les dicen los maestros. Entonces, el hilo de la tela se debe de ser siempre paralelo al hilo de nuestra tela, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estirar más nuestra tela para que quepa lo que es el cuello. El cuello me está diciendo que está el hilo paralelo. Bueno, lo puedo poner así, que quepa y que desperdiciemos lo menos de tela, ¿sí? Que sea, bueno, aquí no puedo estar 100% seguro de que el hilo de la tela es paralelo a mi tela. ¿Qué hacemos? Volvemos a medir igual que la manga. Me tiene que dar la misma medida y lo más pegado para que no desperdicie. Me está diciendo que son 19 y medio, pues acá abajo también me tiene que dar 19 y medio para que, y si no movemos tantito, para que el hilo salga paralelo, tanto el molde coincida como la tela. Marcamos de esta manera nuestro molde con la greda de jabón que no mancha y que ustedes se van a dar cuenta que a la larga es mejor que no manche para que la tela no tenga problema. Aquí pues es una tela que es estampada y que a lo mejor si fuera pluma no se vería, pero si de casualidad la tela es más clara va a manchar. Entonces hacemos el tachecito de que es el revés, ¿sí? Y como son dos piezas, también acá marcamos, ¿sí? De preferencia, ya les digo que cuando ya esté marcado, antes de cortar, cuando ya esté marcado, es recomendable que, como es con este tipo de papel, que ya vieron que fácil se calca, bueno, que antes de cortar pongamos los alfileres, ¿sí? Hay que alfiletear de esta manera, hacia adentro los alfileres para poder cortar, ¿sí?
que nunca sea hacia afuera, porque si no, aquí nos podemos picar, ¿sí? Ni que no lo hagan así, porque nos podemos picar. Siempre traten de que quede hacia adentro la punta del alfiler, siempre para adentro, para que a la hora de cortar no tengamos ningún accidente, ¿sí? Entonces igual aquí la manga, hacemos lo mismo, fijamos nuestra tela en la parte de arriba de la manga, en los moldes del talle, y todo sería hacia adentro, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos cortar con moldes Craftsena, pero también podemos tener moldes de papel más delgado, como el papel bond. Miren, este es papel bond. El papel bond, si nosotros, por ejemplo, aquí fuera un puño o algo así, podemos perforar con los alfileres el papel y a la vez sostener. Ahí ya no podríamos, no sería necesario que ustedes marquen con una greda, pero si lo ven necesario pueden marcar nada más las esquinas, ¿sí? Porque como es un papel muy flexible, si nosotros queremos marcar con la greda, pues nos va a costar trabajo, ¿no? Porque puede irse chueca la línea. Entonces, con los alfileres, vean qué facilidad me da de que es un papel delgado y que puedo sostener los alfileres junto con la tela y con el molde, ¿sí? Los de papel Craftsena no se puede porque es un papel muy grueso que costaría mucho trabajo. Sí entra, pero con mucha dificultad y se movería todo. Entonces, lo más recomendable y hasta es más cómodo, ya lo van a ver si ustedes trabajan con papel Craftsena, qué fácil es nada más marcar como les mostré. Y fue incluso hasta más rápido que yo les pusiera alfiler por alfiler. Pero recuerden las bases. Si nosotros tenemos papel bond o papel micro, está bien, no hay problema. Es un papel flexible, económico y que es cómodo para trabajar, también lo es. Es un poco tardado. Yo aquí lo quise hacer más sencillo porque pues es un video para que ustedes entiendan los diferentes tipos de papeles que podemos trabajar y que sea fácil. Y si es papel delgado hay que ponerle alfileres. Y si es papel grueso pues nada más se marca, ¿sí? Como lo vieron ahorita.